Colombia se suma a los países en el continente americano que están atravesando serias crisis sociales, económicas y políticas. Se le salieron las cosas de control al presidente Iván Duque. Hay manifestaciones masivas en la calle, una huelga nacional y sobre todo esto amenaza con crecer al grado de comprometer la permanencia de Iván Duque en la presidencia de Colombia. Quédate a conocer los pormenores porque ya hay pérdidas de vidas humanas. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En Colombia las cosas están saliendo de control, este país de Latinoamérica que se viene a sumar a este grado de conflictividad social y política económica que están viviendo algunos países del continente americano, como el caso más mencionado en este momento es el de Bolivia. A esto se le viene a sumar lo que está ocurriendo en esta parte del planeta, en el continente americano. Colombia, protestas en este país dejan 13 muertos en la jornada de manifestaciones. El balance fue de 141 militares y policías heridos, 122 civiles lesionados y 8 menores de edad detenidos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Algunas imágenes de lo que está pasando en aquel país. Las manifestaciones que iniciaron desde el jueves en Colombia han dejado como saldo 3 personas fallecidas. El ministro Carlos Olmes confirmó este dato, dijo que ocurrió en Valle de Cauca, en Santiago de Cali, 2 en el municipio de Buenaventura y 1 más en Candelaria. Desde el jueves, colombianos salieron a la calle para manifestarse en un paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque, quien busca reformar leyes laborales y pensiones. Ciudadanos de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín se manifestaron con un histórico cacerolazo. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, algunas se tornaron violentas en momentos críticos. Los colombianos rompieron ventanas, bloquearon calles y dejaron pues obviamente ahí a su paso una estela de situaciones muy complicadas. Arrojaron piedras a los policías con equipo antidisturbios. El balance hasta el momento de esta jornada es que se están reportando en todo el país de Colombia a 141 miembros de la fuerza pública heridos, de los cuales 138 son militares y 3 son policías. 122 presentaban lesiones leves, 98 sujetos capturados, 207 personas conducidas para protección, 8 menores de edad aprehendidos y 53 allanamientos llevados a cabo, así lo informó el Ministerio de Defensa. Olmes también indicó que la Policía Nacional abrió 11 indagaciones preliminares en los comandos de Bogotá, Manizales, Cali, Valle y Cartagena debido a denuncias de posibles irregularidades en el actuar de miembros de seguridad. Los colombianos se manifiestan por el rechazo a la modificación del funcionamiento de Colpensiones, con el que se eliminaría el sistema de pensiones de solidaridad o generadas por todos los trabajadores para decidir por un programa individualizado. El gobierno también ha anunciado que bajará el salario mínimo de los jóvenes, quienes recibirán solo el 75% del total estipulado por la ley. El aumento al 35% del costo de la energía, la privatización de algunas de las empresas estatales y el alza de los impuestos a las clases medias, conjugado al recorte de los mismos a las empresas extranjeras. Bueno, y vayamos a todo un recorrido informativo. Este es un panorama solamente general, pero esto es lo que se ha estado informando en algunas plataformas digitales. Huelgas y saqueos en Colombia. El gobierno confirmó pues las personas fallecidas, que son 3. El ministro de Defensa, Carlos Olmes, fue el que dio la cara y ha salido obviamente a dar a conocer pues que estos fallecimientos se produjeron durante enfrentamientos con la policía en los 2 municipios que ya dimos cuenta, Buenaventura y Candelaria, al intentar detener actos vandálicos en zonas comerciales. Del tercer caso aún no se ha detallado. Esto obviamente ha propiciado pues un encono allá en Colombia y está generando pues una
creciente inconformidad. La marcha fue convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y gente de la comunidad lésbico-gay para protestar contra el gobierno de Iván Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han prácticamente depauperado la esperanza de vida en el país. Y bueno, el deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes y la perenne situación de violencia que vive el país, más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va del año, así como el intento del gobierno de modificar el acuerdo de paz con la FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones. Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región como Ecuador, Chile y Bolivia. La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo, alertó Duque. Bueno, en un momento te daré a conocer el audio de lo que dijo el propio presidente. En estas medidas para la huelga se incluía incluso el toque de queda en casos de que alcaldes y gobernadores así lo consideraran. Y pues la información ha ido fluyendo poco a poco. Este otro dato que reafirma pues la información de lo que hemos estado dando a conocer. 3 personas perdieron la vida en las protestas contra el gobierno de Duque en Colombia. Imágenes de lo que está ocurriendo allá, esos enfrentamientos en ese país también del continente americano. Según se dijo, en ese operativo policial para detener el saqueo resultaron heridos un intendente de la policía y un infante de la Marina. En sí, ¿por qué protestan los colombianos? Pues se convocó al paro nacional en Colombia de todos estos grupos organizados contra el paquetazo de medidas regresivas en materia económica, social, laboral y ambiental por la vida, la paz y los derechos humanos. Este es un comunicado del Comité Nacional de Paro. Los convocantes han señalado que el Ejecutivo prevé realizar una serie de reformas laborales, pensionales y tributarias que apuntarían hacia el desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores y jubilados y la privatización del Estado. En un nuevo programa televisivo denominado Contacto con Duque, que el mandatario estrenó el pasado domingo, desmintió los señalamientos en su contra, argumentando que el gobierno no había presentado ningún proyecto de reforma ni pensional. También hubo un llamado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, para manifestar contra el bombardeo donde murieron por lo menos 8 niños en Caquetea, los asesinatos en este año de 52 indígenas en el departamento del Cauca, de 155 líderes sociales y de más de 50 guerrilleros desmovilizados, asimismo para pedir el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pues según Trujillo, en la jornada convocada para ese día, el jueves pasado, participaron aproximadamente unas 250,000 personas en 622 actividades. Sin embargo, el Comité Nacional de Paro señaló que en las manifestaciones participaron más de la mitad de los colombianos. El país tiene poco más de 49 millones de habitantes, en más de 500 de los 1.122 municipios del territorio. En fin, culminó esa manifestación con el histórico cacerolazo en muchas ciudades y zonas rurales de Colombia. La protesta se va a mantener. El Comité Nacional de Paro ha informado que las protestas contra el gobierno de Duque no se detienen, que esto va a continuar. Y bueno, los medios nacionales, la prensa internacional registró el paro nacional en Colombia. Medios de todas las regiones documentaron las manifestaciones pacíficas y los actos vandálicos. Y bueno, diarios que estuvieron dándole un puntual seguimiento, como el Washington Post, el New York Times, el CNN, la cadena británica BBC News, el periódico español El País y los latinos El Mercurio de Chile, el Nacional de Venezuela y el Comercio de Perú registraron las masivas movilizaciones que se vivieron en Colombia, con títulos como "Con una huelga nacional, Colombia se une a la temporada suramericana de protestas", y los colombianos llenan las calles en protestas y se unen a la ola de descontento en la región. Eso es lo que pues ahora sí
consignaron algunos medios internacionales. Esto en contra de gobiernos de Latinoamérica. Por ejemplo, El País, CNN y la BBC hicieron un registro completo de la mayor jornada de protestas contra el gobierno de Iván Duque, como la denominó El País, explicando las causas que convocaron el paro nacional. Por su parte, medios latinoamericanos también hicieron referencia a las medidas económicas y políticas del gobierno de Duque, que generaron las masivas manifestaciones y documentaron los numerosos destrozos causados por encapuchados en distintas entidades públicas. En fin, por ejemplo, el Comercio de Perú denominó la movilización como la caótica jornada de paro nacional y mostró los saqueos durante el toque de queda de Cali, las agresiones del escuadrón móvil antidisturbios contra los manifestantes en Bogotá y recientemente registró las 3 muertes confirmadas por el ministro de Defensa. El Nacional de Venezuela también documentó los destrozos que hombres con capuchas causaron en la fachada de la Personería de Bogotá, mientras que en Bucaramanga dañaron cajeros y saquearon varios comercios en el centro de la ciudad. Y bueno, sobre este tema, el propio presidente Iván Duque condenó lo que considera actos vandálicos y dice que hay decenas de capturados. Vamos a escuchar este mensaje que dio el presidente de Colombia. Desde el primer día de mi gobierno he sido claro: ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. El crimen y la violencia solo generan dolor, producen pobreza y Colombia entera lo repudia. Por eso, quiero resaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz, y los escuchamos.